3. Ahora veremos la identificación del estado de choque. Esto es extremadamente importante debido a que sin diagnóstico no sabemos cómo lo vamos a tratar. Cada tipo de choque tiene un tratamiento específico, por lo menos en el aspecto hemodinámico, aparte del tratamiento etiológico. Lo que vamos a observar en las siguientes diapositivas es cómo identificar cada tipo hemodinámico de choque. No se corren las diapositivas. No, dale clic arriba. ¿Escape? No, aquí. Y ya, con eso. Entonces, ahora sí con eso. Otra vez. Otra vez. 1, 2, 3. Ahora hablaremos de cómo identificar los estados de choque. Es de extrema importancia identificar qué tipo de choque tiene el paciente, dado que si no lo hacemos, no sabemos cómo lo vamos a tratar. El choque se trata de dos formas. Uno es un abordaje hemodinámico, tal vez si es hipovolemia hay que dar volumen, si es distributivo hay que dar vasopresor, si es cardiogénico dar inotrópico, si es obstructivo quitar la obstrucción inmediatamente y aparte dar tratamiento a la etiología como tal, pues antibióticos, parar el sangrado, etc. Pero siempre es importante identificar el estadio y el tipo de choque para saber cómo lo vamos a abordar de forma hemodinámica. Vamos a ver que para diagnosticar el tipo de choque tenemos criterios clínicos y bioquímicos. Esto nos van a ser de utilidad para ver qué tan grave es el estado de choque del paciente y pues saber por dónde va la patología. Entonces, clínicamente, ¿cómo se presenta un choque? Lo básico, tenemos repercusión en la perfusión tisular y la perfusión tisular nos hace mantener nuestras funciones vitales normales. Cuando un paciente empieza a tener hipoperfusión tisular, empieza a haber deterioro del estado de conciencia. Al principio el paciente puede estar irritable, pero posteriormente el paciente puede tener un deterioro del estado de conciencia que lo genere somnolencia, estupor, inclusive llevarlo a un estado de coma. Tenemos la ventana cutánea, podemos tener palidez, podemos tener llenado capilar retardado, podemos tener piel moteada. Mientras más moteada, peor va a estar el paciente. Y la ventana renal es que el paciente va a estar en oliguria o inclusive en anuria, de acuerdo a la severidad del estado de choque que tenga. Este es un índice muy sencillo para evaluar la gravedad del paciente en estado de choque, que es el índice de moteado. Entonces, cuando el paciente se encuentra moteado, a partir de la rodilla y mientras más se acerque al abdomen, más gravedad tiene el paciente y mayor mortalidad. Si el paciente solamente tiene moteado en la rodilla, únicamente en medio de la rodilla, ese paciente tiene menos de un 1% de riesgo de muerte. Sin embargo, cuando el moteado incrementa y se acerca al tercio inferior del muslo, ya es 40% de riesgo de mortalidad. Cuando se acerca al tercio superior del muslo, un 70% de riesgo de muerte. Y cuando el moteado ya llega hasta el abdomen, ya es una mortalidad bastante alta, cercana incluso al 100%. Si alguien ha visto una isquemia mesentérica aguda, una trombosis mesentérica común, esos pacientes tienen moteado hasta el abdomen y la mayoría desafortunadamente tienen alto riesgo de muerte. Si este moteado permanece por más de 6 horas a pesar del tratamiento que ya iniciamos, ese paciente tiene mayor riesgo de muerte, obviamente por las condiciones que ya acabamos de mencionar. Fíjense, tenemos aquí el ejemplo de 3 pacientes para que vean cómo se observa el moteado en esos 3 pacientes de acuerdo a su gravedad. El paciente A es un paciente que tiene moteado únicamente en la rodilla. El porcentaje de muerte va a ser tal vez no tan alto. El paciente B es un paciente en estado de choque por intoxicación por metformina con acidosis láctica severa. Este paciente llegó súper hipoperfundido. Vean cómo se observa la piel moteada en una disposición bastante curiosa. Y el paciente ese es un paciente con choque séptico, ya con muchas horas de evolución sin haberle dado un tratamiento inicial con vasopresores, pues se encuentra bastante moteado. Inclusive en el medio de la rodilla se observa que alguien le hizo una maniobra de llenado capilar y se observa que el paciente no tiene llenado capilar, inclusive por más de 10 segundos. Mientras más moteado esté el paciente, como en el paciente C, más riesgo de muerte va a tener. Aquí tenemos un video donde se está haciendo una maniobra de llenado capilar que tiene que ser presionada por 15 segundos. Al soltar, observamos cómo se quedan marcados los dedos en la rodilla del paciente, que es donde se tiene que checar esta maniobra. También puede ser en los ortejos, pero está más estudiado en la rodilla.
Si el llenado capilar tarda más de 2.5 a 5 segundos, tiene mayor mortalidad el paciente. Y esto se relaciona directamente con un lactato sérico incrementado. Y obviamente el hacer llenado capilar no nos cuesta nada, ni a nosotros ni al paciente, y nos da la misma información durante el diagnóstico y tratamiento del estado de choque. Quedamos que más de 2.5 a 5 segundos de retraso en llenado capilar se asocia a mayor mortalidad. Y estos índices clínicos, que son bastante sencillos de aplicar, se nombran en artículos recientes, 2017, 2018, al estudio Andrómeda, son los que nos guían la pauta clínica para el monitoreo del estado de choque. El lactato, como todos sabemos, es un marcador fiable de hipoperfusión tisular cuando va acompañado de la clínica. Lo que hay que diferenciar siempre es la elevación del lactato a qué es secundaria. Si nos llega un paciente con datos clínicos de hipoperfusión, seguramente será secundario a eso. Si nos llega un paciente con cirrosis hepática, si nos llega un paciente con insuficiencia hepática aguda, seguramente será un trastorno del metabolismo del lactato, que no vamos por ahí en este momento. El lactato incrementado por más de 5 milimoles por litro, con acidosis metabólica de brecha aniónica alta y déficit de base mayor a menos 6, ese paciente tiene un más de 80% de mortalidad, si se asocian esas tres variables. Si el paciente tiene incrementos de lactato a partir de 2, se asocia a mayor mortalidad siempre. Es una relación básicamente lineal, mayor lactato, mayor mortalidad. Eso se le llama hiperlactatemia absoluta cuando el lactato está incrementado arriba de más de 2 milimoles por litro. La guía del Surviving Sepsis desde hace muchos años nos dice que un paciente en estado de choque séptico grave es por arriba de 4 milimoles por litro. Por arriba de 2 también ya se asocia a un estado de hipoperfusión tisular. Sin embargo, los pacientes que tienen de 1 a 2 de lactato ya empiezan con incremento en la mortalidad. A eso se le llama hiperlactatemia relativa. Cuando el paciente no tiene todavía más de 2 milimoles por litro de lactato, pero ya tiene más de 1. Un paciente que se acerca a 2 ya tiene casi el doble de riesgo de muerte que el paciente que tiene 1. Entonces, lo normal del lactato en cualquier paciente debería ser menos de 1 y ahí estaríamos tranquilos. Más de 1, cuidado. De 1 a 2, no se confíen porque son pacientes que pudieran llegar a complicarse posteriormente. Ahora, si este lactato incrementado se mantiene así con el paso del tiempo, se asocia a mayor mortalidad. Si el lactato incrementado por arriba de 4 milimoles por litro se mantiene más de 24 horas, es un paciente que tiene un 89% de riesgo de muerte, o que se eleva más de 2.5 milimoles por litro en más de 2 a 6 horas. Lo común cuando estamos dando un tratamiento adecuado y tratar la causa, aparte del manejo hemodinámico, es que el lactato tienda a disminuir con el paso de las horas, aunque sea un poco, aunque sea un 10% a las 2 horas, pero empezar a disminuir. Sin embargo, cuando el lactato, ya damos un tratamiento y el lactato permanece igual o empieza a incrementar, ese paciente está muy grave y no le estamos dando el tratamiento óptimo. Hoy de plano ya tiene un estado de disoxia, que ya lleva mucho tiempo en estado de choque y ya tiene disfunción energética celular. Ya no va a mejorar ese paciente, independientemente el tipo de choque que tenga. ¿Cómo vamos a monitorizar hemodinámicamente a estos pacientes? Bastante sencillo. Con la clínica ya checamos llenado capilar. Si tenemos una gasometría podemos checar el lactato. Y otro índice clínico muy sencillo de monitorizar es el índice de choque y el índice de choque modificado. No se requiere más que tener un monitor multiparamétrico que nos dé la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica o la presión arterial media. Con eso podemos obtener el índice de choque. ¿Cómo? Dividiendo frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica. Lo normal es que todos tengamos mayor presión arterial sistólica que frecuencia cardíaca. Un ejemplo, tú en este momento debes tener una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio. Y una frecuencia cardíaca, seguramente mientras estás viendo este video, estará como en 70 latidos por minuto. Entonces sería aproximadamente frecuencia cardíaca de 70 entre una presión arterial sistólica de 120. El resultado en rango normal es índice de choque de 0.5 a 0.7. Ese es un paciente sano que no está en estado de choque. Sin embargo, un paciente gravemente enfermo que nos llega con una frecuencia cardíaca bastante elevada, vamos a suponer que el paciente llega con 140 de frecuencia cardíaca y lo dividimos entre una presión arterial sistólica disminuida, por ejemplo, 80 milímetros de mercurio, nos da un índice de choque de 1.75. Es un paciente
en estado de choque bastante grave. Ahora el índice de choque modificado es casi lo mismo, pero en vez de tomar presión arterial sistólica es presión arterial media. Frecuencia cardíaca entre presión arterial media. Si tenemos un paciente que está completamente sano, tiene una frecuencia cardíaca de 70 y una presión arterial media de 90, sería 70 entre 90 me da 0.77. Es normal, de 0.7 a 1.3. Sin embargo, un paciente gravemente enfermo que tiene una frecuencia cardíaca de 135 taquicárdico y una presión arterial media bastante baja, le podemos poner un 50 de presión arterial media, nos da 2.7. Este paciente está en un estado de choque bastante grave. Esto nos sirve tan solo para monitorear cómo va nuestro paciente. Si recibimos un índice de choque de 1.5, damos tratamiento y entregamos la guardia con un índice de choque de 1.2 o de 1, pues el paciente cada vez está mejor. Por el contrario, si entregamos un paciente con índice de choque de 2, pues cada vez está peor ese paciente. Nos sirve para monitoreo constante, no invasivo y pues de fácil reproducibilidad. Ahora, la saturación venosa central de oxígeno ya tiene mucho tiempo que se ha estudiado para monitoreo de pacientes en choque. Desde aproximadamente 1995 se empezó a popularizar su uso. Sin embargo, ¿cuáles son los contras del monitoreo por saturación venosa central de oxígeno? Uno, el más importante de todos, requiere un catéter venoso central que esté bien colocado a nivel de la entrada de la aurícula derecha. Y esto lo que puede generar es complicaciones secundarias a la colocación de un catéter central, un neumotórax, infecciones, trombosis, etcétera, etcétera. Actualmente la tendencia es hacer monitoreo menos invasivo. Pero bueno, si alguien ya tiene un catéter puesto y les interesa monitorizar la saturación venosa central de oxígeno, bueno, tenemos que saber que si el paciente permanece después del tratamiento con una saturación venosa central menos del 70%, ese paciente tiene más riesgo de muerte. ¿Ok? No aplica para pacientes que sean posquirúrgicos y que hayan tenido bloqueo neuromuscular importante. O para pacientes en ventilación mecánica que tal vez tengan síndrome respiratorio agudo, que se encuentren en prono y con bloqueo neuromuscular, tampoco aplica, porque el consumo energético de los músculos consumen oxígeno, entonces bajan la saturación venocentral de oxígeno. Si el paciente está con bloqueo neuromuscular, nos va a generar un resultado falso. Puede estar falsamente normalizada la saturación venocentral de oxígeno y nos puede dar una información de que tal vez esté bien el paciente cuando realmente no está todavía bien reanimado. Ahora, otra estrategia que se ha intentado utilizar para ver cómo están los pacientes en cuanto a la reanimación es el delta de CO2. La fórmula es bastante sencilla, es la diferencia entre la presión venosa de CO2 menos la presión arterial de CO2. Contras, inmediatamente puedes sacar dos gasometrías, una gasometría venosa central del paciente y una gasometría arterial, que son, bueno, la toma de la muestra de la gasometría arterial, que obviamente es invasiva, es dolorosa y puede generar complicaciones como dolor o neuropatía, y la toma y el costo de la saturación venosa del paciente. Entonces son dos cosas que cuestan y que son unas pues bastante dolorosa. Esto, al hacer la resta de la presión venosa de CO2 menos la presión arterial de CO2, tenemos la diferencia, es el delta de CO2. Un paciente sano regularmente tiene menos de 6 milímetros de mercurio de diferencia. Mientras más grave esté el paciente o más hiperfundido esté, va a tener más de 6 milímetros de mercurio. Un paciente grave regularmente va a tener inclusive más de 10 milímetros de mercurio de diferencia entre la presión venosa central de CO2 menos la presión arterial de dióxido de carbono. Entonces, es una que pueden optar, sin embargo no hay beneficio de sacar ese tipo de medición contra la pura clínica del paciente con el llenado capilar, en vez de sacar las gasometrías. Teniendo esta medición de la diferencia venoarterial de CO2 o delta de CO2, podríamos hacer un taller gasométrico hemodinámico para obtener la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Obviamente el taller hemodinámico tiene muchos sesgos, no es fiable al 100%, pero pues si les interesa monitorizar al paciente de esta forma, aunque no tenga evidencia científica sustentada de beneficio en mortalidad, pues también lo pueden hacer. Lo que tenemos que hacer es ahora dividir la diferencia venoarterial de CO2, que quedamos que si es arriba de 6 es mal pronóstico para el paciente, entre la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Cuando el resultado nos da menos de 1.4 es que el paciente pues se encuentra tal vez bien
hemodinámicamente. Tal vez su entrega de oxígeno está siendo adecuada para el consumo que está teniendo por el proceso patológico. Sin embargo, cuando la división entre la diferencia venoarterial de CO2 entre la diferencia arteriovenosa de oxígeno es más de 1.4 a 1.6, mientras más incrementada sea, mayor riesgo de muerte va a tener este paciente. Quiere decir que está teniendo un desbalance tremendo entre el oxígeno que está consumiendo y lo que se le está aportando de oxígeno. El aporte de oxígeno no nada más es oxígeno a través de cánulas nasales, de ventilador mecánico, no. Es también con una optimización del gasto cardíaco. La entrega de oxígeno es gasto cardíaco por concentración, por contenido capilar, perdón, por contenido arterial de oxígeno.